Aló, sonido. Sí, sí, sí. ¿Estamos aquí? 1, 2, 3, probando. ¿Bien? A ver, un poco de agua porque esa batería me dejó muerta. Ay, está fría. Bueno, vamos al meollo del asunto. Esta semana ha sido una semana de mucha bendición para mí, la verdad. Y para mí es un privilegio venir a esta casa. Cada vez son más, cada vez me da más miedo estar aquí arriba. Antes éramos 10, 11, estaba bien. Pero ahora ya somos muchos y se pone uno nervioso. Pero bueno, quiero compartirles una palabra que el Señor ha estado trayendo a mi corazón. Y yo sé que no solo a mi corazón, sino también al corazón de muchas otras personas. Para empezar, quiero compartirles que buscando acerca del tema, me encontré con la portada de un libro que venden en cualquier librería, un libro que no deben leerse porque no trae muchas cosas buenas. Y el título del libro fue lo que me impactó. El título es El hábito de la incredulidad. El hábito de la incredulidad. Me pareció interesante el título y cuando fui a ver la sinopsis del libro, hablaba sobre las voces internas que nos dicen que no podemos hacer algo. Por eso le digo, no se lea el libro, porque no es bueno. Pero lo que me impactó del libro fue el título, El hábito de la incredulidad. Y yo decía, qué raro, incredulidad fuera, sí, incredulidad en cuanto a lo que usted puede hacer, no puede hacer, etcétera, etcétera, etcétera. De eso trataba el libro. Pero la incredulidad puede volverse un hábito también en el ámbito cristiano. Puede convertirse un hábito en nuestras vidas cada vez que queremos hacer algo. Por ejemplo, a mí me pasa, no sé si a usted le pasaba, pero a mí me pasa. Cuando usted quiere orar por la sanidad de alguien, cuando usted quiere dar una palabra que siente que te parte del Señor, empieza a temblar ahí. Cuando usted quiere compartir un sueño que piensa que es de parte del Señor, en ese momento empiezan a aparecer las dudas. ¿Y si no es de Dios? ¿Y si es lo que yo estoy pensando, no lo que Dios quiere? ¿Y si oro y no se sana? ¿Y si me equivoco? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y qué pasa? Que terminamos no haciéndolo. Así me ha pasado a mí muchas veces. Terminamos no haciéndolo, hermanos. Y por eso el título que le puse a esta prédica es La incredulidad no ve milagros. ¿Vale? Y para empezar, dentro del tema, voy a darles la definición de incrédulo, porque a lo mejor no sabemos qué es. Dice que no cree con facilidad y a la ligera. Que no es como uno de los niños tuyos o que conoces, que tú le dices, esta noche te traemos un regalo y él te cree al 100% lo que tú le estás diciendo. Si tú le dices a ese niño que Superman existe, él lo cree. Porque tiene facilidad para creer. Y eso es un incrédulo. Y la incredulidad se define de la siguiente manera. Imposibilidad. Atentos, imposibilidad. O sea, no posible. O reserva. Está ahí, puede ser, no puede ser, puede ser. Que tiene una persona para creer en algo que no ve o que no está demostrado, aunque esté aceptado por la mayoría de las personas. El incrédulo, en definitiva, tiende a no creer. No cree. O por lo general busca pruebas. Busca pruebas a ver si es verdad, analiza, piensa, estudia, pero al final no cree. Y vamos a ver en Juan 20, 24 al 25. Esta es la historia más representativa de un incrédulo en la Biblia. Habla, adivinen de quién. De Tomás. Nuestro querido Tomás. Dice, pero Tomás
uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Jesús viene, se aparece a los discípulos, se aparece a las mujeres, le cuentan a Tomás, Tomás, que vimos al Señor, el Señor resucitó. No. Tomás no estaba en ese momento. Y le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. ¿Y él qué les dijo? Si no hubiere en sus manos las señales de los clavos y metiere en el lugar de los clavos y metiere la mano en su costado, ¿qué dice? No creeré. Tomás no creía que Jesús había resucitado, ni aun porque los demás se lo decían. Se lo estaban diciendo, lo hemos visto. No, él no creía. Pero la historia no termina allí. Vamos a leer el 26 y 27. Dice, 8 días después de que esto pasara, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, ay. Yo no quisiera ser Tomás en ese momento. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. A mí me impactó mucho esta última parte, no seas incrédulo, sino creyente. Y la busqué en otras versiones de la Biblia, en otras versiones bíblicas, y dice, no seas incrédulo, sino fiel. No seas incrédulo, sino ten confianza. Dice otra versión, y la que más me gustó a mí, la nueva versión internacional. No seas incrédulo, sino hombre de fe. Para el cristiano incrédulo, porque créame, hermano, podemos ser cristianos incrédulos en mayor o en menor grado, pero podemos ser cristianos incrédulos. Los milagros de Dios existen, pero no existen a través de Él. ¿Creen o creemos? En alguna ocasión también me encontré en ese dilema, que Dios puede sanarme, pero no puede sanar a otros a través de mí. Dice, no, eso se lo dejamos al pastor. El pastor ore, que las ovejas se sanen, que el pastor libere, que el pastor o el profeta o el ungido de Dios lo haga. ¿Y sabe qué pasa? Nuestras vidas se convierten en unas vidas religiosas. Hago esto, voy a la iglesia, oro en casa, vuelvo aquí, voy a la oración. Y no sucede nada sobrenatural. La incredulidad no ve milagros. Vamos a Mateo 13, del 53 al 58, por favor. Dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, era su casa, su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón, Judas? ¿No están sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y mira lo que dice al final, 58. Y no hizo allí muchos milagros. ¿A causa de qué? De la incredulidad de ellos.
Y es que la incredulidad cierra los cielos. Vamos a ver qué hizo Jesús en otras ciudades acerca de la incredulidad. Vale, yo pregunto, ¿quién tiene la Biblia de estudio que se repartió aquí? Levante su mano. Vale, ¿quién la lee y la estudia? No levante su mano. Voy a mostrarles lo precioso que es estudiar la palabra de Dios y esta herramienta que nos ha regalado Dios, lo buena que es. Vamos a ir a Marcos 8, 22 y 23. Voy a leer la palabra y voy a leer el comentario que se me olvidó quién era. Shimi Schwager hace al respecto, ¿vale? Dice, vino luego a Bethsaida. Atentos, tengan esa ciudad en su mente, Bethsaida. Y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Llegó a Bethsaida, en la ciudad, y seguramente unos amigos le dijeron, mira, tenemos este ciego, sánalo. Entonces él, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea. No hizo el milagro dentro de la aldea. Y escupiendo sus ojos, se le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Vamos a ver el comentario que Jimmy hace al respecto. Yo me lo apunté por aquí, pero lo tengo de guía aquí. Jesús ya había puesto una maldición sobre esta ciudad. ¿Sobre qué ciudad era? Ya había puesto una maldición sobre esta ciudad debido al rechazo suyo de arrepentirse. Por consiguiente, él no obraría ni un milagro más dentro de sus contornos. Y vamos a ver qué fue lo que le dijo en Mateo 11, 20 y 21. Mientras tomo un poquito de agua. Dice, entonces comenzó a reconvenir a son muchas, ¿vale? Aquí solamente vamos a poner 2, pero eso fueron más. A las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros. Hizo muchos milagros en esas ciudades. Porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida. Ahí está nuestra ciudad. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho que han sido hechos en vosotras, tiempo ha de ser que se hubieran arrepentido. Aquí yo estuve buscando porque decía, ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida. Y me encontré que son ayes, son llamados así, ayes. ¿Por qué? Porque son el plural de ay. Está bueno eso. ¿Pero qué son? Son una exclamación que expresa un sentimiento de dolor o angustia. Pero pilas, también advertencia y castigo. Eso es lo que significan los ayes. ¿Vale? Jesús había hecho muchos milagros en Bethsaida, pero la gente no creía. Tenía incredulidad. Aunque los había visto, tenía incredulidad. Y la incredulidad no ve milagros. Vamos a continuar con Marcos, nuestra historia, desde el 23, donde la dejamos, del 23 al 25. Dice, entonces tomando el ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo sus ojos, puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Y le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. El comentarista Jimmy Schwager pone, el único incidente en los 4 evangelios acerca de Jesús que trataba con alguien por segunda vez de esta manera. ¿Por qué Jesús tuvo que poner sus manos en él por segunda vez? Tenga esa pregunta ahí. O sea, es el
único lugar en los 4 evangelios en donde Jesús tiene que imponer sus manos por segunda vez. ¿Vale? Y pregunta el comentarista, ¿por qué tuvo que poner sus manos en él por segunda vez? ¿Sabe por qué? No, téngalo ahí, téngalo, que le tengo la respuesta más adelante. Se quedan en suspenso. En el versículo 26, 8:26, cuando Jesús ya terminó de sanar al ciego, dice, y lo envió a su casa. Bueno, ya te sané, vale, vete para la casa. ¿Pero qué le dice? No entres en la aldea. ¿De dónde lo había sacado? Y no le dijo que se fuera para su casa. ¿Y entonces por qué no se va para la aldea? Jimmy Swaggart nos dice, él no era de Bethsaida. No era de ese lugar. Él no vivía en ese lugar, por eso le dijo, vete a tu casa, pero no entres a la aldea, ni le digas a nadie de la aldea. ¿Vale? ¿Ven lo guay que se estudia la Biblia? Lo envió a su casa. Y el comentarista termina diciendo, Jesús ya había puesto una maldición sobre esta ciudad a raíz de su arrepentimiento, de su rechazo de arrepentirse. Debido a esto, parece que Cristo no quería dar a Bethsaida más pruebas de la visitación de Dios. ¿Se acuerda de la pregunta? ¿Por qué tuvo que poner Jesús sus manos 2 veces? Pues el comentarista nos da la respuesta. Nos dice, precisamente esta podría ser la razón, que Jesús no quería que Bethsaida viviera más milagros. ¿Vale? Podría ser esta la razón porque tuvo que imponer sus manos en el hombre por segunda vez. La maldición que él ya había pronunciado y la había puesto como un molde de concreto y por consiguiente era como si la puerta se cerrara. Él maldijo esos lugares por su incredulidad. Y aunque vino alguien a decirle, pon sus manos y sáname, él tuvo que sacarlo de la ciudad. Y lo que comenta el comentarista que me pareció muy interesante es que dice, no solo tuvo que sacarlo, sino que fue la única vez que tuvo que orar por él 2 veces, debido a la potencia, digámoslo así, de lo que él habría proclamado sobre Bethsaida. Las puertas a los milagros estaban cerradas para estas ciudades debido a su incredulidad. ¿Sabe por qué? Porque la incredulidad no ve milagros. ¿Cómo podemos romper la incredulidad? Le voy a dejar 3 tips, a lo mejor hay más que el Señor nos revele. De primero, oración, estudio de la Biblia, ayuno, congregarte. Esto es básico, hermanos. Es básico no solo para crecer espiritualmente, sino para romper con la incredulidad. ¿Me? Pregúntese para usted mismo. Yo me hice estas preguntas, pero pregúntese para usted mismo. ¿Tiene su tiempo de oración con Dios? Pregúnteselo para usted. Yo no miro. Porque no le hago la pregunta a nadie. ¿Tiene su tiempo de oración con Dios? Charles Spurgeon, creo que es que se traduce así, que era un pastor muy reconocido inglés, dijo esta oración que me pareció muy coherente, muy guay. La oración debe ser la llave del día y el cerrojo de la noche. La oración debe convertirse en nuestra llave de día y cerrojo de noche. Ahí se lo dejo. ¿Lees la Biblia? ¿Estudias la Biblia? Aquí te lo dan molidito, como decimos nosotros. Te ponen un versículo y abajo te lo explican, por si no entiendes. ¿Te aprendes versículos de la palabra? ¿Haces el seminario bíblico?
¿Haces discipulado? Ay, Señor. ¿Haces el discipulado? Deseas, había una frase que me gustó mucho que dice, deseas que Dios te hable mucho, 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 pues mucho, 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 mucha palabra. En cuanto al ayuno, ¿hace cuánto que no nos privamos de comer alimento para nuestro cuerpo físico para dar paso al alimento espiritual? Acuérdense un episodio que hubo en la Biblia de que los discípulos no pudieron echar fuera un demonio dentro de un muchacho cuando Jesús estaba en el monte de la transfiguración con Pedro, Jacobo y Juan. Y cuando bajó y lo echó al demonio, Jesús les da la clave cuando ellos le preguntaron. Dijeron, Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? No era la primera vez que echaban demonios. Ya lo habían echado antes cuando los envió. Le preguntaron, ¿por qué no pudimos? Y Jesús les dijo que este género solo sale con oración y ayuno. El ayuno debe formar parte de nuestra vida cristiana. Yo lo invito. Yo lo dejé durante un tiempo, pero lo he retomado. Hay que retomar el ayuno. Los invito a que, si usted lo ha dejado, lo retome. Y si no sabe cómo se hace el ayuno, pregunte. Pregunte a su líder, pregunte a los líderes, a los pastores. Pregunte, pero hágalo, hermano. Muy bien, Hebreos 10:25, en cuanto a la reunión, dice, y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Congreguémonos, animemos a los que no están, a los que no han venido. Vente para el culto, vente el domingo, vente el viernes. Animémonos los unos a... ¿Por qué no viniste? Te extrañamos. ¿Vale? Mire a quien no ha venido. Por ejemplo, yo veo y ya sé a quién extraño. ¿A quién es extraño? Llámalos, escríbales. ¿Por qué no viniste? ¿Está todo bien? ¿Vale? Bueno, ese era el primero. Orar, ayunar, congregarse, la palabra. El segundo, dejar de retroceder y comenzar a luchar. Todos, cada uno de nosotros, yo creo, tenemos batallas en nuestra vida que preferimos evitar. Yo tengo muchas. Pero evitarlas previene que nuestra fe vaya hacia adelante. ¿Se acuerda usted que el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida? Y solamente 2 de los espías fueron enviados, 12, y solamente 2, Josué y Caleb, dieron buenas noticias, creyeron en la palabra de Dios. Ellos dijeron, Jehová está con nosotros, estoy parafraseando. Nos lo comeremos como pan. Pero ¿sabe qué pasó? No quisieron entrar. No pudieron entrar a causa de la incredulidad de ellos. Y toda esa generación, excepto Josué y Caleb, murió en el desierto. La única forma de superar la incredulidad es dejar de huir y comenzar a luchar. Solo cuando comenzamos a luchar aprendemos, confirmamos, afianzamos que las promesas de Dios son verdaderas y confiables. ¿Cómo usted confía en Dios en su aspecto de trabajo? Yo, porque el Señor me pasó en 15 días de trabajar en un Burger King a trabajar como informática. No tenía ningún contacto, ninguna palanca. El Señor
abrió la puerta. Desde ese momento yo dije, vale, Señor, si me quedo sin trabajo, yo confío y descanso en ti porque tú tienes cuidado de mí. Y me sucedió en la pandemia. Y las personas, mis compañeros que vinieron una vez a saludarme, me decían que porque yo estaba tan tranquila, si no tenía trabajo, si todo era un caos. Y yo le dije, bueno, yo estoy tranquila porque yo confío en el Señor. Así es que aprendemos a confiarle las cosas al Señor, experimentando su palabra. No importa cuál sea el resultado de la batalla, hermano, porque hay batallas que ganamos y hay batallas que no. Pero Dios está moviendo nuestra vida hacia adelante en fe cuando afrontamos las batallas. Y el tercero, este sí que me necesito agua. Es el que más me cuesta. Hacer las cosas que nos asustan, que nos intimidan y que nos retan. Vamos a ver Santiago 2:14. Dice, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? Solo hablar de fe no significa que tengamos fe. Saber acerca de la fe y tener fe son dos cosas totalmente diferentes. Santiago claramente lo dice, que la fe y las acciones van juntas. Voy a leer este trozo porque me gustó mucho. La única forma de superar la incredulidad es tomando la decisión de hacer las cosas que nos asustan, que nos intimidan y que nos retan. Pueden que nos equivoquemos, puede que nos avergoncemos, puede que nos asustemos y hasta puede que nos arrepintamos de haberlo hecho. Pero la incredulidad no ve milagros. En cambio, lo opuesto a la incredulidad, la fe. Mire lo que dice la fe. Va a leer Hebreos 11, que es el capítulo de la fe. Y lo voy a cortar. Por la fe, Abraham ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver la muerte. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Por la fe pasaron por el Mar Rojo con Moisés, como por tierra seca, e intentándolo los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de 7 días de rodearlos. Por la fe Rahab la ramera no pereció justamente con los desobedientes, habiendo recibido los espías en paz. Y dice Hebreos, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas. Porque por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon la boca de los leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Otros por la fe experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. La fe ve los milagros.
Y es el tiempo de que dejemos el hábito de la incredulidad y que comencemos a creer lo que la palabra de Dios dice. Jesús hizo muchos milagros. Se registran alrededor de 36 en la Biblia y se dice que fueron muchísimos más. Entre ellos sanó a una mujer que hacía 12 años que padecía hemorragias, curó a 2 ciegos, sanó a una hija de un endemoniado, alimentó a la multitud con panes y peces 2 veces, sacó la moneda de la boca de un pez para pagar impuestos, secó una higuera, curó de los ojos al ciego fuera de Betsaida, sanó a un hombre sordo y tartamudo, expulsó demonios, tuvo 2 pescas milagrosas, sanó a la suegra de Pedro de fiebre, sanó a leprosos, resucitó a la hija de Jairo, resucitó a Lázaro, calmó la tormenta, curó la mano de un hombre que estaba paralizada, sanó a hombres poseídos por demonios en muchas ocasiones, caminó sobre el mar, cambió el agua en vino y resucitó. Él resucitó, amén. Para terminar, me gustaría preguntarle, ¿usted cree en la palabra de Dios? Levante su mano si usted cree en la palabra de Dios. ¿Usted cree en lo que Jesús hizo? Vamos a poner para terminar Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, habla Jesús, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús solo estuvo 3 años en la tierra. Sanó, liberó, caminó sobre las aguas, calmó las tempestades, pero Él nos dice que el que en Él cree, las obras que Él hizo, también nosotros las haremos. Lo dice en su palabra. Dios nos ha dado poder, hermano. Créalo. Nos ha dado poder a través de su Espíritu Santo para que nosotros también podamos hacer las obras que hizo Jesús y aún mayores. Tenemos que romper esa incredulidad. Tenemos que pelear la batalla con oración, con ayuno, con estudio de la palabra. Y tenemos que hacer las cosas. Orar por los enfermos, profetizar, hablar en lenguas, interpretar lenguas, aunque tengamos temor, aunque tengamos vergüenza. Hay que arriesgarse. Hay que creer para ver los milagros de Dios. Dios nos está llevando a un tiempo nuevo. Yo lo creo. Yo lo he visto esta semana. Dios nos está llevando a un tiempo nuevo y diferente. Y si no queremos quedarnos fuera, porque Dios avanza con los que arrebatan las promesas, con los violentos que arrebatan los cielos. Y si no queremos quedarnos fuera, tenemos que empezar a caminar en fe. Es un desafío que el Señor nos está haciendo a cada uno de nosotros. A mí, la primera. A mí me cuesta mucho, me da miedo, me da temor. Pienso, ¿y si no es lo que tú me estás diciendo, Señor? Pero si no nos arriesgamos, no vamos a avanzar. Y no vamos a ver los milagros de Dios. Porque la incredulidad no ve los milagros. Amén. Dios les bendiga.